Vamos a estudiar ahora ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que se involucra la derivada de una función desconocida de una o más variables. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hacer una pequeña revisión de derivadas y su terminología. Aquí podemos observar que tengo una función f de x, o también llamada y, nosotros la conocemos en la práctica como y, de una función cualquiera, por ejemplo 5x al cubo. Calcular su derivada significaría que uno pusiese de esta manera: y' y derivo. Bajaría el exponente que multiplica con el 5, sería 15x y elevo al cuadrado. Eso implicaría una derivada. Ese es el símbolo de la derivada. Pero también podemos expresarlo de esta manera: una f de x y un apóstrofe f de x' indica también una derivada. Aunque existen otras maneras de poder expresar una derivada. Podemos expresar de la siguiente manera: y esta es la derivada de y con respecto a x, o con la d. O también la derivada de f de x respecto de x. ¿De qué otra manera? La derivada de y, eso también significa derivada de y, etcétera. O sea que en el transcurso de nuestro estudio vamos a poder ver distintas maneras de expresar la derivada de una función. Vamos a ver ahora también qué es derivada ordinaria. Normalmente, cuando tenemos funciones con una sola variable y calculamos la derivada de esa función, llamamos derivada ordinaria. O sea que la derivada de funciones que tienen una sola variable. Entonces derivamos con respecto a esa única variable, en este caso x. Bueno, la derivada aquí sería bajo el exponente. Voy a derivar con respecto a x porque es la única letra que tengo acá. Entonces el exponente baja, se multiplica con el 6, sería 18. Aquí esto quedaría al cuadrado, se resta 1. Baja, se multiplica con el 2, quedaría 4. Y el exponente se resta 1. Eso es cuanto a la derivada ordinaria. Vamos a ver lo que es una derivada parcial. La derivada parcial ocurre cuando tenemos funciones con dos o más variables independientes. En este caso tengo una función de dos variables independientes, x e y. Y yo podría calcular la derivada de toda esa función con respecto solamente a y. ¿Y qué significa con respecto solamente a y? Significa que el resto, la otra variable, la tomo como una constante. Entonces, la derivada de esta función con respecto a y solamente sería bajo el 3, sería 15. Y el exponente, el resto 1, 2. Aquí esto es una constante para mí, por lo tanto la derivada de una constante 0 no la escribo. Pero en este caso tengo la derivada de la función, esa, con respecto a x. Entonces voy a derivar solamente con respecto a x. El 2 que está como exponente baja, quedaría 6x a la primera. Y la parte que dice 5y al cubo es una constante para esta derivada. Entonces sería 0 y no la derivo. Vamos a ver lo que significa orden de una derivada. Aquí tengo una función de una sola variable y voy a derivar. Ponemos así, y' significa derivada primera. Voy a derivar con respecto a la x, entonces baja, el 4 sería 12x y un exponente menos, el 2 baja y se le resta 1 al exponente, quedaría una derivada así. Ahora, a esa derivada es posible volver a sacarle otra derivada. Entonces, ¿cómo escribiríamos?
2. El 3 bajaría, sería 36, x al cuadrado, y el 1 sería 12. Muy bien, a esto es posible volver a derivar tantas veces como uno quisiese. 72, aquí la primera, y esto ya se fue. Bien, así como hemos derivado tantas veces como uno quisiese, también es posible expresarlo de esta manera, en donde acá está diciendo que voy a derivar de la función y, que es esta, con respecto a la variable x, una vez. El orden está indicado por este numerito que tengo arriba, que es como si fuese un exponente. 1 y 1, o sea, primera derivada. Entonces la primera derivada me daría esto mismo. Voy a copiar directamente 2x. Muy bien. La segunda derivada respecto de la variable x, o sea, esto está derivado dos veces. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la variable x. En este caso tengo una sola variable, así que esa aclaración no es necesaria, pero cuando tengo varias variables sí tengo que indicar la función fue derivada dos veces, y podría haber puesto con respecto a x y con respecto a y. Bueno, pero sigamos con este ejemplo. Voy a copiar lo que tengo acá. Y una tercera derivada de la función y derivada tres veces con respecto a x. Y sería así. Dos maneras de expresar exactamente lo mismo. Lo estamos viendo porque esto va a aparecer a lo largo de todo el desarrollo de ecuaciones diferenciales. Bien, acá tenemos entonces dos ecuaciones diferenciales. Recordemos que habíamos dicho que una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida, y esa función puede tener una o más variables. Bien, observemos la primera ecuación. Esto es una ecuación donde aquí tenemos diferenciales o derivadas de una función y con respecto a la variable x. En esta ecuación todas son derivadas con respecto a una misma variable x. Por lo tanto, esta es una derivada ordinaria. Esta también es una derivada ordinaria. Por lo tanto, la ecuación diferencial se va a llamar ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. En esta segunda ecuación tenemos que están participando aquí derivadas o cocientes diferenciales, que es lo mismo, de una función b que desconocemos. Esta es la derivada segunda de la función b con respecto a x dos veces. Esta es la derivada segunda de la función b respecto de x dos veces, y esta es la función desconocida, la función b, la función de la cual estamos hablando acá. Lo mismo que ocurría aquí, derivada de la función y con respecto a x, derivada de la función y con respecto a x, y esta es la función x desconocida, que es la que nosotros deseamos conocer. Muy bien, volvamos entonces a la segunda ecuación. Aquí a esta función b han derivado dos veces y fue derivada dos veces con respecto a x, mientras que aquí fue derivada dos veces con respecto a y. Por lo tanto, son derivadas parciales. Entonces, la ecuación se va a llamar ecuación diferencial parcial. Vamos a ver el concepto de grado. Para ello recordemos, acá tengo una ecuación, una función, vamos a poner así una ecuación, igual a 0. Y una ecuación de esta característica, esta es la ecuación común y corriente que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo sabemos el grado de
de la ecuación? Bueno, simplemente fijándonos en el exponente, la potencia mayor de la variable. En este caso la variable es x, entonces el grado, la incógnita es x, perdón, y el grado es el exponente mayor, el mayor es 4, entonces toda la ecuación es de cuarto grado. Bueno, con una lógica muy parecida es que determinamos cuál es el grado de una ecuación diferencial. Nada más que nosotros tenemos que fijarnos primero cuál es la diferencial o la derivada de mayor orden. Bueno, la de mayor orden habíamos marcado esta hace rato y nos fijamos qué exponente tiene. Como no tiene ningún exponente, suponemos que esto tiene así. Entonces esto es de primer grado. Esta ecuación, toda la ecuación es de primer grado. En esta otra ecuación diferencial, observamos que la diferencial de mayor orden es 3, porque acá tengo un 2, es 3. Entonces me fijo qué exponente tiene. Tiene un exponente 2. Bueno, entonces es de segundo grado. Fíjense que acá tengo un exponente 5, uno podría decir, bueno, como este es el exponente más grande, ese es el grado de toda la ecuación. No, no se maneja de la misma manera que cuando trabajamos con polinomios o con ecuaciones. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es primero siempre el orden mayor. El orden mayor es este, 3. Orden 3. Que me fijo entonces qué exponente tiene. Tiene un exponente 2. Ese es el exponente de toda la ecuación diferencial, es decir, segundo grado. ¿Está bien? Muy bien. Voy a dejarles aquí una serie de ejercicios sencillos y en estos ejercicios indicamos orden y grado, ambos.